Sean todos y todas bienvenidos a esta segunda sesión de la presente celebración del Congreso Internacional Diálogo de Cultura. Si saben de Serrona, pues es el brillante director de esta Santa Casa, don José Manuel García Mato, acaba de decirme que me corresponde presentar a dos personas maravillosas, dos amigos en el ámbito académico, pero las cosas no se hacen así. De todas formas, me siento honrada, primero por estar en esta casa, que hace muchísimos años vio nacer los encuentros Diálogos de Cultura y los congresos internacionales Diálogos de Cultura. Como diría don Lucio González Corrientes, de feliz memoria, lo nuestro no es otra cosa que crear un clima de plausibilidad en el que la fe y la cultura se encuentren, dialoguen y se respeten. En ese camino, en diversas ocasiones han participado los ponentes que vamos a tener esta tarde. En esta edición, pues, intervino en primer lugar don José Luis Barrio Canal Gómez. En 2008 nos conocimos cuando la Asociación Bíblica Española participó en esta casa y tuvo su 20 jornada nacional, creo recordar, presidida en aquel momento por Rodera, que ya nos diga desde el otro lugar también. José Luis Barrio Canal Gómez es doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, del año 98, es licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y es licenciado en Teología en la especialidad de Dogmática. Su categoría profesional es profesor catedrático en la Facultad de Teología del Norte de España y el ámbito en el que ha sido docente, mejor dicho, en el ámbito del pentateuco, los libros históricos, profetas, tradición joánica, los bíblicos. En el ámbito del doctorado en teología ha abordado distintos cursos del ámbito de la temática bíblica. Y en alguna ocasión que lo he escuchado, me ha gustado que es de esas personas que suelen tener en cuenta a sus interlocutores y conforme toma el pulso del clima, del ambiente, pues es capaz de permanecer en el discurso o cortarlo al tiempo. En alguna ocasión eso me ha parecido de una capacidad exquisita y sobre todo de alguien que es capaz de ponerse en la alteridad de quien escucha. El tema que va a desarrollar esta tarde es un tema precioso, la escritura, fundamento de la esperanza a la luz del Concilio Vaticano II. Si un niño hace el Vaticano II es precisamente la esperanza que la Sagrada Escritura esté en tantas lenguas, que seamos capaces de trabajar corresponsablemente, que tengamos acceso a la formación. Debemos mucho a este evento y por supuesto que a la Sagrada Escritura. Don José Luis, tiene usted la palabra. Pues nada, muchas gracias por la presentación. Como bien has señalado, ya nos conocemos desde tiempo y recuerdo que desde que nos conocimos, pues en ese encuentro de la Asociación Bíblica, pues todos tenemos un gran recuerdo de las jornadas aquí celebradas. También pues a todos los presentes, especialmente a José Manuel Matos por la invitación, en definitiva pues a todos. Bueno, pues como el tema es el Concilio Vaticano II, yo me voy a centrar en la ley Verbum, que expresamente pues está dedicado por primera vez un concilio trata expresamente el tema de la Sagrada Escritura. Y vamos a ver cuatro puntos. El más que vamos a desarrollar más es el tercero. Vamos a ver cómo la ley Verbum, la constitución conciliar del Concilio Vaticano II, pues es un hito en el camino eclesial. Veremos rápidamente la estructura y el contenido de la ley Verbum para detenernos, como digo, en la interpretación de la escritura, sobre todo está en el número 12 de la ley Verbum y pues los logros de la ley Verbum o la acogida por parte de la Iglesia y de la teología, de la reflexión teológica de la
XVI, el esperar es una dimensión que atraviesa nuestra existencia personal, familiar y social. Y si es así a nivel existencial, pues ciertamente que también podemos decir, extendiéndolo y relacionándolo con la fe, que quien, muy bien señala Sabri, el libro 16, quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda la vida. Por eso él habla de esta gran esperanza que sostiene las pequeñas esperanzas propias de cada día. Y esa gran esperanza, nos dice, es que cada uno de nosotros somos amados infinitamente por Dios en su Hijo Jesucristo. Y cierto que si la esperanza es algo constitutivo de la existencia humana, pues vemos cómo la esperanza puede ser como la palabra clave para resumir el contenido de la Escritura, especialmente del Antiguo Testamento. Y por eso así lo manifestamos como puede leerse el Antiguo Testamento como el libro de una continuada y creciente espera. Y por eso yo tengo en el diccionario del profetismo bíblico, vengo a resumir el mensaje de los profetas con el término esperanza. Y señalo cómo la esperanza vertebra ciertamente el contenido del Antiguo Testamento y especialmente de los profetas, porque descubrimos ahí grandes figuras de esperanza y también imágenes de esperanza. Simplemente las números los voy a desarrollar, que como digo están bien desarrolladas en el diccionario del profetismo bíblico. La primera figura de esperanza es el nuevo Moisés, como Dios promete que suscitará un profeta semejante a Moisés, y cómo esa esperanza ha vertebrado la fe de Israel. Y por eso el mismo Jesús o los fariseos le dirán a Jesús que si él es superior a Moisés, porque siguen esperando, el pueblo hebreo sigue esperando ese profeta semejante a Moisés. Y también otra figura es la vuelta de Elías, como encontramos en el libro de Malaquías, en el último capítulo. Otra gran figura es el Mesías, que es la gran figura que sostiene la esperanza de Israel, del pueblo de Dios. Otra figura es el siervo de Yahvé y el Hijo del Hombre. Y respecto a las imágenes, las enumeramos como Israel será curado, también un nuevo éxodo, una nueva creación, unos cielos, una nueva tierra, una nueva alianza, y por último señalamos la regeneración de las naciones, la acción y la paz entre los pueblos. Como digo, es el gran imaginario de la esperanza veterotestamentaria. Y abordamos el punto primero, la ley verbum, punto en el camino eclesial, seguimos el esquema que tienen en sus manos. Y decir en primer lugar cómo la Constitución dogmática sobre la divina revelación del Concilio Vaticano II Dei Verbum, pues es el documento conciliar que más ha determinado el conjunto de la teología católica en los últimos 60 años. Y, por supuesto, como todos los grandes documentos, tiene detrás de sí un largo recorrido y representa un hito en el camino eclesial, como bien lo subraya Verbum Dei, esa constitución, ese escrito sinodal sobre la palabra de Dios, Verbum Dei. Y también, como todos los grandes documentos de ese largo recorrido teológico y eclesial, pues está precedido por esos dos grandes documentos que señalamos, dedicadas expresamente a la Sagrada Escritura, la Puritatis Deus de León XIII, que es la primera encíclica que gira expresamente en torno a la Sagrada Escritura, y la misma Flames Spiritu de Pío XII. Junto a estas dos grandes encíclicas que preparan la Dei Verbum, pues están también tres importantes instituciones para el estudio bíblico y que también, por supuesto, está, como digo, en la base de la Dei Verbum, que es la creación del Instituto Bíblico en el año 1890 por Lagrange, el padre Nicolas Lagrange. También la creación de la Pontificia Comisión Bíblica
consistía en el estudio de los géneros literarios, lo que se llama el método histórico crítico. Pues fueron bastantes también voces que acusaban precisamente con ese método histórico crítico como que se abandonaba la tradición católica para situarse en el campo más en la línea protestante. Y estuvo entre los años 50 y 62, y también precisamente justo cuando se iba a celebrar prácticamente el Concilio Vaticano II, pues surgió un incidente como consecuencia de esta oposición a este estudio científico de la Escritura. La Universidad Pontificia de Letrán acusó al Pontificio Instituto Bíblico de, pues precisamente, de alejarse de la tradición católica en la exégesis y en el estudio bíblico, y como consecuencia de esa denuncia, dos grandes profesores del Pontificio Instituto Bíblico, como son Lionel y Metzger, fueron apartados de la enseñanza, y pues posteriormente, en el curso 1963-64, en la apertura precisamente del curso de la Pontificia Universidad de Letrán, Pablo VI intervino y estos dos profesores volvieron a impartir clases de la enseñanza del Pontificio Instituto Bíblico. Decimos también que es cierto que es el documento magisterial Dei Verbum más solemne y más amplio, completo, acerca de la Sagrada Escritura. Y hay dos cuestiones que tienen especial relevancia en esta Constitución, que es la interpretación de la Sagrada Escritura, así como también la presencia de la Escritura en la vida de la Iglesia. Y aunque todos sabemos, y aquí se ha dicho y se va a decir reiteradamente, que el Concilio Vaticano II es un concilio pastoral, no hemos de olvidar que precisamente tanto la Dei Verbum como la Lumen Gentium pues tienen el rasgo de constituciones, lo que significa que son los dos documentos del Concilio Vaticano II que tienen el carácter más normativo dentro, como digo, de los documentos conciliares, lo que significa que se le ha de dar a esta Constitución, a Dei, una adhesión cordial y afectiva. Respecto a la estructura y al contenido de la Dei Verbum, el apartado segundo, la Dei Verbum tiene dos grandes bloques. El primer bloque, que son los dos primeros capítulos, son más propios de lo que se llama y se estudia más en teología fundamental, que es el estudio de la revelación en sí mismo, capítulos 1 y 2, y aquí existimos con una gran novedad, porque la revelación es considerada no tanto como la transmisión de unos contenidos doctrinales que se han de creer, sino más bien como una autocomunicación, una donación personal de Dios. Y luego los capítulos 3 al 6 giran propiamente en torno a la Sagrada Escritura. Por eso el capítulo primero, la naturaleza de la revelación, en el capítulo segundo es la transmisión de la revelación, trata sobre todo de la relación entre tradición y escritura, que como digo son temas más propios de la teología fundamental, y luego ya a partir del capítulo tercero se centra más en la Sagrada Escritura, y por eso el capítulo tercero gira en torno a la inspiración divina e interpretación de la Escritura, el capítulo 4 sobre el Antiguo Testamento, el capítulo 5 sobre el Nuevo Testamento, y el capítulo 6 es la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Y el tercer punto, que más nos va a llevar tiempo, nos vamos a centrar en él, es la interpretación de la Escritura. En el número 12 de la Dei Verbum, que corresponde al capítulo 3, y lo subtitulamos, es la gran, podemos decir, el realce que da la Dei Verbum en la interpretación de la Escritura. La Escritura se debe leer y interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Este principio interpretativo de la Escritura, hemos de decir que tiene será una gran relevancia, pero que no ha sido suficientemente estudiado. Y por ejemplo, si cogemos algunos artículos, en este caso hace poco leía un artículo
centrar más en el estudio científico y no dedica espacio precisamente a este principio teológico, como la escritura debe ser leída e interpretada conforme al Espíritu con que fue escrita. Y hemos de decir que no es un principio nuevo, sino que es un principio clásico muy presente en la patrística. Precisamente la Dei Verbum, a la hora de mencionar este principio teológico tan relevante, se remonta y cita a San Jerónimo. Si bien San Jerónimo recoge este principio y él dice que lo toma de Orígenes, y por eso que Orígenes considera la misma Biblia como obra del Espíritu y como lugar de la presencia del Espíritu. San Jerónimo señala como el que comprende verdaderamente la ley, según Pablo, no es el que ve la superficie, sino el que percibe y penetra en el interior. Porque San Jerónimo, como la mayoría de los padres latinos, establece un contraste entre la exterioridad y la interioridad del texto bíblico. Y por eso dice que esa interioridad del texto bíblico, que llama sentido espiritual o sentido teológico, solo se puede captar mediante la guía del Espíritu. Por eso es el sentido espiritual de la Escritura, o lo que es lo mismo, es descubrir su relación oculta con el misterio de Cristo. Para descubrir, por tanto, el sentido último del texto, se ha de descubrir esa referencia al misterio de Cristo. Y aquí os pongo, Jesús Cabra, que conoce esta imagen que representa la capilla de San Joaquín y Santa Ana. Les vemos San Joaquín y Santa Ana en el templo del retablo y representa el árbol de Jesé, que el árbol de Jesé en la parte baja brota ese árbol, esas raíces, y según Isaías capítulo 11, de donde viene el Manuel. Y precisamente el Manuel está en brazos de María, y tenemos esas dos figuras femeninas a la derecha, esa mujer con los ojos cerrados y a la izquierda con los ojos abiertos. Bien sabemos que esa mujer con los ojos cerrados, que tiene las escrituras en su mano, tiene los ojos cerrados precisamente porque no han comprendido que la Escritura en el Antiguo Testamento, descubrir el sentido del texto significa descubrir el misterio de Cristo presente en esos textos del Antiguo Testamento. Y en cambio, la otra mujer que tiene los ojos abiertos representa a la Iglesia, porque ha sabido leer precisamente en el libro del Antiguo Testamento, ha sabido descubrir esa presencia de Cristo. Y el texto conciliar, ahí lo tenemos en el número 12, que lo podemos leer porque es importante simplemente ver normalmente en las traducciones de este texto conciliar del número 12 se divide en 3 párrafos, cuando en el original son 4 los párrafos. El primero y el cuarto es una introducción y una conclusión. El primero, vamos a anunciar el tema y decir, habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres de la manera para el intérprete, la manera humana, para el intérprete de la Sagrada Escritura, comprenda lo que Él quiso comunicarnos, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los agiógrafos y pudo a Dios manifestar con las palabras de ellos. En definitiva, lo que nos quiere decir es que si la Escritura procede, tiene como autores a Dios y a los hombres, como se nos dice en el número anterior, en el número 11. Por tanto, para conocer lo que dice el texto tenemos que tener en cuenta a sus autores. Dios aparece con A al principio. Para que comprenda lo que Él quiso comunicarnos Dios, y hace relación con plugo a Dios manifestar con palabras de ellos. El de hacer referencia al autor sagrado debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los agiógrafos o autores sagrados. Y por eso la letra de mayúscula, este párrafo está dedicado a investigar
esos autores sagrados en su tiempo, y es necesario también atender el contexto histórico. De esta forma, implícitamente, la ley Verboom está dando el visto bueno al método histórico-crítico o al método científico para acercarse al estudio y a la lectura de la Sagrada Escritura. Y el párrafo siguiente aparece ahí en latín, aparece un ser que viene a ser como una especie de contraste con lo anterior, y ahí se nos habla del autor divino. Por eso se dice también y, así lo traduce la versión oficial que encontramos en la página, en la web del Vaticano, dice, y la Sagrada Escritura, se hace más relación, un contraste, se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Ahí encontramos ese principio teológico relevante. Y dice así, por tanto, para descubrir el verdadero sentido del texto sagrado hay que tener muy en cuenta estos tres medios: el contenido y la unidad de toda la Sagrada Escritura, la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Estos tres medios son los que vamos a desarrollar y expresar. Y así concluye, porque todo lo que se refiere a la interpretación de la Sagrada Escritura está sometido en última instancia a la Iglesia, que tiene el mandato y el ministerio divino de conservar y interpretar la palabra de Dios. Por tanto, se nos habla cierto de aproximaciones al texto bíblico, la histórico o crítica o aproximación científica, y la teológica, que viene determinada por el mismo espíritu con que fue escrita. Por eso, ¿qué relación hay entre estas dos aproximaciones? Y aquí viene la pregunta. Conociendo la intención del autor, ¿conocemos realmente la intención de Dios? Un autor, Joaquín Eginilca, que solamente nos suena, que tiene ese célebre comentario al Evangelio de Marcos, señala que el único camino que tenemos para conocer el sentido teológico de un texto es precisamente por medio de la aproximación histórico-crítica, es decir, por medio del estudio científico, es decir, descubriendo ese género literario, descubriendo el contexto histórico, descubriendo la intención definitiva del autor, descubrimos la intención de Dios. Pero yo pienso que la intención divina va más allá incluso que lo que pudo cantar el autor sagrado, que la intención del autor sagrado. Y hemos de decir que no se trata de distinguir, sino más bien es necesario partir del hecho de que la interpretación teológica debe impregnar ese proceso, ese estudio científico o histórico crítico. Por eso podemos decir que la relación entre estas dos aproximaciones es como la de como señalaba ahí, dos vínculos, en el cual el estudio o la exégesis histórico-crítica está envuelta por ese círculo mayor, es la interpretación teológica que debe internar todo estudio científico o histórico-crítico del texto bíblico. Por eso, en primer lugar, nos centramos en ese trabajo científico o racional del intérprete. ¿Cuál es la finalidad de esta aproximación histórico-crítica o científica o de la razón? Pues es poner al descubierto la intención del autor sagrado. Por medio, lo hemos dicho, fundamentalmente señala Dave Verboom en el número 12, por medio del estudio de los géneros literarios, los medios utilizados por el autor sagrado y también por el contexto histórico, lo cual, como hemos dicho, supone implícitamente aceptar los métodos histórico-críticos en el campo de la exégesis canónica. Y ello también motivó pues, una serie de reacciones que supuso ciertamente un gran avance en los estudios, un gran avance en los estudios de la escritura, pero también va a ocasionar pues, una discusión y un malestar. Así, la Pontificia Comisión Bíblica, en su documento de interpretación de la Biblia en la Iglesia, reconoce y valora esta propuesta
de la ley Bergman. Pero también surgen pues, discusiones en cierto malestar. Y podemos poner, por ejemplo, al exegeta Dreyfus, que publica una serie de artículos de su dominico, impartió clases en el École Biblique de Jerusalén e hizo una serie de publicaciones en la revista Théorie Biblique, donde pues, recoge precisamente ese malestar, porque parece, según su opinión, que el estudio científico, histórico-crítico de la Sagrada Escritura había hecho de la Biblia como un libro cerrado, solo como accesible para los especialistas, pero no para el resto de los fieles. Y por eso titula así, y él publicó luego un libro que se titula, con sus escritos, titulaba así, Exégesis en la Sorbona y Exégesis en la Iglesia. Exégesis en la Sorbona se refiere a ese estudio científico de la Escritura, que sigue, como digo, el método histórico-crítico, ¿no? Que hace que la Escritura, su opinión, sea un libro cerrado. En este sentido también hemos de situar la opinión del cardenal Ratzinger, que señala como ciertamente la exégesis científica y concretamente el método histórico-crítico como que se hubiese olvidado de la parte teológica del número 12 de la ley Bergman, es decir, como que se ha olvidado de interpretar la Escritura conforme al Espíritu, con que esta Escritura ha sido inspirada, como si esto fuera algo ya del pasado, este principio teológico. Y se ha entendido el concilio de la ley Bergman como una aprobación solo oficial del método histórico-crítico, como digo, olvidando esa parte teológica tan importante. Y también ahí podemos resaltar como de esta discusión estos dos también grandes exegetas y teólogos conocidos por nosotros, Ulrich Lud y Gerd Tyson, los cuales dicen que son del campo protestante, que aunque ellos tienen fe, sin embargo, ello no dificulta que en su estudio de la Sagrada Escritura sigan el método científico, y porque dicen que ellos se encuentran en una universidad civil y en una sociedad secularizada, y por tanto ellos explican y estudian la Escritura desde el punto de vista científico, ¿no? Es la lógica que siguen estos dos autores. Y pasamos a la interpretación teológica y eclesial, que, como digo, responde a este principio que la Escritura debe ser leída e interpretada conforme al Espíritu con que fue inspirada. Si para la ley Bergman, número 12, el estudio científico de la exegeta no es todavía lo que el concilio denomina verdadera interpretación de la Sagrada Escritura, es simplemente un medio para alcanzar ese verdadero sentido de la Escritura, lo que se llama la intención divina o el sentido divino. Y por eso aparece el verdadero objetivo, conocer lo que Dios quiso comunicarnos, que se vuelve a repetir, ¿no? Y puro Dios también está con las palabras de Dios, es decir, de los autores sagrados, y el medio es de investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los agiografos. Y según el Bergman 12, la auténtica interpretación de la Sagrada Escritura es la que se hace con el mismo espíritu con que fue escrita. Y por tanto se está hablando de una verdadera causalidad del espíritu, es decir, cómo el espíritu influye no solo en el autor sagrado, sino que también influye en el lector, influye en el intérprete e influye en el mismo texto de la Escritura, por supuesto. Y por lo tanto, estas tres personas, el autor sagrado, el lector, el intérprete, están sometidas o están bajo la acción del Espíritu de Dios. Y por ello, en el texto, las formas verbales
están en pasivo, que significa que el verdadero sujeto es Dios, es lo que se llama la nueva pasiva teológica, podemos decir. Es decir, por eso se dice que la Sagrada Escritura, así lo explica, debe ser leída y debe ser interpretada, lo que se llama, mejor dicho, el pasivo, voz pasiva, teológica. Y también se dice cómo no solo estas tres personas, sino que también, como hemos dicho, la misma Escritura está, por ello, inhabitada por el Espíritu. Y porque está inhabitada por el Espíritu, por eso es portadora del Espíritu. Y debe ser, por ello, leída e interpretada en el Espíritu, porque fue escrita. Por eso, ¿qué es interpretar la Sagrada Escritura? Pues es descubrir la palabra de Dios bajo la luz del Espíritu, esa palabra de Dios que está en la letra, que está en el texto, a la luz, como digo, del Espíritu. Y así es como se despeja el sentido profundo y espiritual de la Sagrada Escritura. Y en este sentido profundo es lo que el Concilio llama la verdad de la Escritura. Esa verdad de la Escritura que es una verdad de cara a nuestra salvación. Y por eso la Escritura pues, dice verdad en todo aquello que afecta a nuestra salvación. Y por eso también es una verdad, se dice salvadora. Y se enumeran cuáles son los tres medios para captar este sentido divino de la Escritura, un sentido profundo, lo que hemos dicho, contenido y unidad de la Escritura. En segundo lugar, la tradición viva de la Iglesia. Y en tercer lugar, la analogía de la fe. Y por eso surge aquí la pregunta: ¿puede hablarse de una reflexión de este principio teológico del Vaticano II hoy día? ¿Se ha asumido? Pues un gran estudioso de la Escritura, que Ignacio de la Potequí, también es sacerdote, fue sacerdote jesuita, profesor del Instituto del Pontificio del Instituto Bíblico, que murió en el año 2003. Yo conocí, ya no dio clases cuando estaba enseñando en el Pontificio del Instituto Bíblico, pero sí que veía porque pasaba las mañanas en la biblioteca. Pues él responde negativamente, que es el principio teológico de interpretar la Escritura según el Espíritu, porque la inspirada la Escritura, pues que no ha sido suficientemente asumido por la exégesis hoy día. El primero, el medio para llevar a cabo esta interpretación, para captar el sentido divino, el sentido profundo de la Escritura, es la unidad de la misma. Y por eso en el número 16 recoge esa famosa frase de San Agustín, que expresa esa unidad de la Escritura, como el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo. Eso sobre la unidad y sobre la validez o importancia del Antiguo Testamento, pues también podemos verlo en Dei Verbum, en el número 14, cuando se dice que la economía de la salvación preanunciada, narrada y explicada por los autores árabes se conserva como verdadera palabra de Dios en los libros del Antiguo Testamento, por lo cual estos libros inspirados por Dios conservan un valor perenne. Por tanto, ¿cuál es la razón de esta validez permanente del Antiguo Testamento? Pues porque expresa la voluntad salvífica divina, que tiene una continuidad y plenitud en Cristo. Por ello, podemos decir que el modelo histórico salvífico es el más adecuado para expresar la relación que existe entre ambos testamentos. Podemos decir que este modelo es más adecuado que el de promesa y cumplimiento. ¿Por qué? Pues porque la promesa y el cumplimiento están presentes en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no solo es promesa, también se cumple lo que se promete. Pensemos, por ejemplo, se promete que Israel poseerá la tierra, esa promesa se cumple. Se promete que Israel volverá a la tierra una vez que ha sido conducido
fuera de su tierra, bajo el poder de Babilonia, y ciertamente que esa promesa también se cumple de volver a la tierra. Y es más, el Nuevo Testamento no solo es cumplimiento, también encontramos promesa, y la mayor promesa del Nuevo Testamento es precisamente esos nuevos cielos y esa nueva tierra. Por eso que el verdadero modelo, podemos decir, para expresar esa unidad, es ese modelo histórico-salvífico que expresa que hay una continuidad en la historia de la salvación y que alcanza su plenitud mediante la encarnación del Hijo de Dios. Y por eso la ley del número 15 claramente articula esa validez perenne. ¿Por qué eso tiene una validez perenne en el Antiguo Testamento? Pues da una serie de razones. Dice, porque prepara, anuncia proféticamente y se indica con diversas figuras la vida de Cristo, lo cual ya nos está diciendo que la Escritura, lo que es la Biblia, tiene como centro de la unidad a la misma a Cristo. La segunda razón dice porque en el Antiguo Testamento los libros manifiestan a todos el conocimiento de Dios y el amor. En tercer lugar, lo que demuestra la verdadera pedagogía divina. En cuarto, porque expresa el sentimiento vivo de Dios, porque encierran sublimes doctrinas acerca de Dios y una sabiduría salvadora sobre la vida del hombre, tesoros admirables y oración. Y en sexto lugar, está latente el misterio de nuestra salvación. Todo lo cual nos dice, según estos principios, que tenemos que leer e interpretar la Escritura a la luz de Cristo. Y desde siempre, desde el principio, podemos decir casi del cristianismo, está lo que se llama la tentación marcionina de Marción, que como bien sabe, lo que hizo es negar el Antiguo Testamento, porque consideraba que el Antiguo Testamento era incompatible con el Nuevo Testamento, por esa carga que tiene el Antiguo Testamento, precisamente la presentación de las razones fundamentales de un Dios violento, incompatible, llena de intimación con el Dios de Jesús. Y por eso que esta tendencia a ocultar o a soslayar el Antiguo Testamento pues está muy presente y como bien lo señala precisamente también Benedicto XVI en la presentación del documento de la Pontificia Comisión Bíblica del Pueblo Judío y sus Escrituras Sagradas, señala pues esta tendencia a soslayar el Primer Testamento y cómo puede ser que ese método histórico-crítico, ese método científico haya silenciado, haya también ocultado ese principio o ese acercamiento teológico a la Escritura. O también que se dé tal relevancia al Nuevo Testamento y que se descuide el Antiguo Testamento. Bien. También el número 15 de la Ley Verbum establece la relación entre ambos testamentos, como hemos visto así, bajo la clave cristológica, y entiende cómo esa clave cristológica es la unidad y también permite la recta interpretación de la Escritura, es decir, del Antiguo Testamento. Y esta clave cristológica para leer el Antiguo Testamento de donde viene de la misma autoconciencia de Jesús. Ahí nos encontramos como Jesús mismo dice que la Escritura del Antiguo Testamento habla de él. Basta ver el pasaje de Maús, que nos dice que comenzando por Moisés y siguiendo los profetas, les explicó de lo que decían de él las Escrituras. Y también vemos como es muy frecuente en los sinópticos, y especialmente en el Evangelio de Juan, que dice que esto aconteció para que se cumpliera la Escritura. Y nos detenemos en este texto de Pablo, 2 Corintios, el capítulo 13. Pablo ahí compara el velo que cubría el rostro de Moisés una vez que había obtenido la revelación de Dios, y dice así respecto al pueblo hebreo: pero tienen la mente embotada, pues hasta el día de hoy permanece aquel velo en la lectura del Antiguo Testamento sin quitarse,
porque se elimina en Cristo, pero que les impide reconocer y interpretar rectamente el texto del Antiguo Testamento. Dice que se elimina en Cristo. Y hasta hoy, cada vez que se lee a Moisés, hay un velo sobre sus corazones, pero cuando se convierta al Señor, se quitará el velo, ¿no? De nuevo, la representación que hemos dicho de la capilla de San Joaquín y Santa. Por tanto, cierto que Jesucristo es el culmen del acontecimiento salvífico narrado en el Nuevo Testamento y era precisamente el hilo conductor mediante el cual la naciente comunidad cristiana pues trataba de encontrarse a sí misma en el Antiguo Testamento, y a través de este hilo conductor de Jesús como culmen salvífico pues también intentaban comprender y predicar y anunciar a Cristo y su Evangelio. Y por eso, además, gracias a Cristo, situaban el horizonte del Antiguo Testamento en un horizonte ciertamente nuevo, situaban en un horizonte nuevo para la comunidad del Antiguo Testamento. Y Cristo, en cuanto que subraya la idea de es plenitud de toda la revelación, pues cierto que da continuidad a la revelación divina. Y es precisamente el encuentro con Cristo, como vemos, por ejemplo, en los discípulos, hemos visto de Maús, el que conduce a descubrir que en él la Escritura alcanza su cumplimiento. Y siempre que digo Escritura, cuando el Nuevo Testamento habla de Escritura, siempre se refiere al Antiguo Testamento. Lo cual evidencia que el Antiguo Testamento, como hemos dicho, solo puede ser leído como libro de una esfera continuada y creciente. Y también encontramos esa expresión de que el Antiguo Testamento es una preparación del camino del Evangelio, el número 3 de la ley Verbo. Pero no hemos de entender esta preparación como que el Antiguo Testamento es algo provisional, porque hemos de decir que no hay plenitud, no hubiese plenitud de los tiempos, si no hay una semilla de un germen de esa plenitud, que precisamente la encontramos en el Antiguo Testamento. Y también hemos de decir cómo esta mediación y esta plenitud de la revelación acontecida en Cristo, pues después del Vaticano II ha sido contestada, especialmente, podemos decir, por las teologías de la religión o del fenómeno religioso, del estudio del fenómeno religioso. Y así, por ejemplo, lo recoge la primera declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe después del Concilio Vaticano II. La declaración Mysterium Filii Dei hace referencia a esa actitud de falta de acogida de esta gran afirmación de la mediación y plenitud de la revelación en Cristo, como la revelación culmina en Cristo. ¿Y por qué? Pues como se señala también en la declaración también de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 2000, Dominus Jesu, negar esa plenitud de la revelación en Cristo y esa mediación salvadora de Cristo sería como poner en cuestión el dato fundamental de nuestra fe, que es la encarnación. Y también ha señalado una importante decisión por parte de Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris Missio, que tenía como objetivo precisamente relanzar la misión de la Iglesia, y afirma pues, ciertamente que Cristo es el único Salvador de la humanidad, pero también señala claramente cómo eso no impide reconocer una actividad del Espíritu Santo con efectos de salvación más allá de las fronteras de la Iglesia. Ese es el primer medio. El segundo medio para esa interpretación teológica es la tradición y la analogía de la fe, que significa en definitiva interpretar la Escritura en y por la Iglesia. Y sabemos que respecto a la tradición, este segundo medio, pues que hay dos grandes tradiciones que están en la base de lo que es la Biblia: la tradición hebrea, que procede pues, del pueblo de Dios, el pueblo hebreo, y la tradición cristiana,
la versión griega del Antiguo Testamento y no de la versión hebrea. Pues bien, de esta forma vemos que la tradición es la luna de la palabra de Dios, en la que la palabra de Dios, gracias a la tradición, se convierte en texto, gracias, por supuesto, a la acción del Espíritu, y en la que el texto es transmitido en su condición de palabra de Dios de generación en generación. Por eso, ¿qué es lo que hace la tradición? Pues la tradición recoge la palabra de Dios, la conserva, la data y la actualiza, siempre con el auxilio y la guía del Espíritu Santo. Por eso podemos decir que hasta el Concilio Vaticano II se hablaban de dos fuentes de la revelación, la tradición y la escritura. Y esto es una gran novedad de la Ley Verbum, al señalar claramente que solo hay una fuente de la revelación. Solo hay una fuente divina que surge simultáneamente de la escritura y la tradición, que caminan unidas, pero no nos pone precisamente esa imagen, no como dos riachuelos independientes, sino que se unen en un mismo caudal, en una misma corriente, y corren hacia el mismo fin, que es transmitirnos la palabra de Dios. Por eso que detrás del concepto de tradición está latiendo la vida misma de la Iglesia. Por eso la interpretación de la Escritura debe hacerse siempre en la Iglesia. Y también, si la Biblia ha sido escrita por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios, es obvio que debe de ser por personas que se sienten pertenecientes a este pueblo. Y este propósito también es muy significativo el Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, que viene a decir que tendríamos casi prácticamente que hablar como de tres autores de la Sagrada Escritura, porque dice, esos autores, el libro número 12, Dios y los hombres, dice, esos hombres, esos autores sagrados, forman parte de un pueblo y escriben para un pueblo, y por eso dice que tres serían el pueblo de Dios, esas personas escogidas dentro del pueblo de Dios, y en tercer lugar, pues, por supuesto, el mismo Dios. Por eso, en definitiva, que para hacer una recta interpretación y lectura de la Sagrada Escritura se debe hacer, pues, conforme a la fe de la Iglesia. Esa fe de la Iglesia, de donde la encontramos expresamente, pues, sintetizada, pues, en el credo. Por eso, una interpretación de la Escritura, una lectura que vaya a encontrar el credo, podemos decir que ciertamente está fuera, que no responde a esa recta interpretación y lectura de la misma. El credo es el corazón de la regula fidei, es decir, de la regla de fe, o lo que podemos decir también de tradición. Si bien esta regula fidei, esta regla de fe que se expresa en el credo, es una expresión más antigua que arranca ya desde Tertuliano, Orígenes, y en cambio, pues la analogía de la fe es una expresión ya más cercana, que arranca desde la primera encíclica acerca de la Sagrada Escritura que hemos dicho de León XIII. Como conclusión, pues, de este apartado, hemos de decir, respecto a la interpretación teológica y esencial de la Escritura, que se debe hacer un estudio simultáneo de la Escritura, del texto, el estudio científico, integrado del estudio teológico. En segundo lugar, que los exegetas han de siempre estar en diálogo con los teólogos y deben sentirse teólogos en su investigación, en su estudio, y que la misma investigación teológica ha de tener en cuenta también el estudio de los exegetas. Y en tercer lugar, que la meta del trabajo de los exegetas se alcanza cuando aclaran el significado que el texto tiene para el hombre, para la sociedad de hoy. Y aquí os pongo, por ejemplo, un ejemplo de esta síntesis de los dos estudios que se han de hacer al texto bíblico. Y me refiero, pues, a una obra que la tenemos en nuestras bibliotecas, un profesor que murió hace pocos años, dos años, Francisco Pérez Herrero,
Facultad de Burgos, en su tesis doctoral. Solo me refiero al apartado séptimo, porque cada uno de los apartados de su tesis sigue perfectamente Dei Verbum 12, el doble estudio. El estudio científico, que sería el número 1 y 2, estudio científico de la razón histórico-crítico, y hace en primer lugar una aproximación sincrónica, es decir, una lectura del texto y estudio tal como se ha llegado el texto y lo tenemos, y luego también una aproximación diacrónica, es decir, cómo se ha formado ese texto, qué relación tiene con otros textos, y luego ya viene el estudio, propiamente lo que se ha dicho, el estudio de la aproximación teológica, que sería el apartado 3 y 4, la síntesis teológica y la perspectiva parménica. Basta que vayamos al texto y a las notas, nos damos cuenta cómo dialoga con los teólogos y cómo dialoga también pues, con los padres de la Iglesia y con los padres, pues, por ejemplo, San Agustín, San Jerónimo, y como veis también vamos a ver con los teólogos pues, actuales de gran relevancia. Podemos, para que veamos la cercanía del texto, nos referimos a muerte de Jesús y esperanza cristiana, lo que llama él la aproximación con la perspectiva paramétrica. ¿A qué nos invita? El significado del texto para hoy. Dice así: en cuanto máxima revelación de la preexistencia de Dios respecto al hombre, es decir, de un Dios a favor del hombre, la muerte de Jesús no puede menos que infundir esperanza a una humanidad que, a pesar de sus logros y conquistas, sigue sumergida en angustia, el desencanto, en el sinsentido de la vida, el egoísmo, la ambición o la injusticia. ¿No? Ya vemos cómo hacía hablar al texto para la sociedad y para el hombre de hoy. Y luego ya en las notas de página vemos cómo dialoga con grandes teólogos, con Bormann, con Juan Pablo II, el Magisterio, con Sesbuey y con, por ejemplo, San Agustín. Un ejemplo de cómo el estudio teológico impregna ese estudio científico. Y señalar también esa referencia que es de cómo la Iglesia venera la Escritura o la sacramentalidad de la palabra. No tenía otra forma mejor de expresar el Concilio Vaticano II de la Ley Verbum, esa veneración que tiene la Iglesia por la Escritura, que compararla con la veneración que tiene con el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Y por eso habla de una mesa, una sola mesa, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía, donde Jesús se hace presente sacramentalmente y realmente. Por eso es sacramentalidad de la palabra, porque hace realmente presente a Cristo cuando se proclama la palabra de Dios. Y si vamos, por ejemplo, a los Sacrosanto Concilio, pues habla de dos mesas, la de la palabra y propiamente la de la Eucaristía, al igual que la Presbyterorum Nobis. En cambio, San Agustín también solo habla de una mesa, y así dice que cuando se reza, cuando rezamos el Padre Nuestro, lo que pedimos es que ese Padre Nuestro es el pan de la palabra y es el pan del cuerpo de Cristo. Bien. Pasamos, y como en el número 10 se dice que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino que está al servicio de la palabra de Dios. Y cuando habla de la sucesión apostólica de los obispos, precisamente se dice que son iluminados y que son asistidos por el Espíritu de la verdad, y por eso habla del carisma cierto de la verdad que reciben el obispo en su ordinación presbiteral, ¿no? De cara al servicio de la palabra de Dios. Ya por último, rápidamente, hablamos de la acogida de la Dei Verbum, y hay dos columnas de textos donde se ve esa acogida, por ejemplo, con Pablo II, en Tercio Milenio Inminente, donde dice en qué medida la palabra de Dios ha llegado a ser alma de la teología e inspiradora de la existencia cristiana, como quería la Dei Verbum. El objetivo de la Dei Verbum era este, que la Escritura llegase a ser el alma de la teología
de la ley Verbum señalaba y la importancia que tiene la ley Verbum, cómo la ley Verbum ha revalorizado profundamente la importancia fundamental de la palabra de Dios y cómo ha provocado una renovación en la vida de la Iglesia, ¿no? Y por eso la misma Verbum, ¿no? El libro 16, Posival, dice así: representa un hito en el camino eclesial, la ley Verbum. Y ya para simplemente enumero los frutos de la ley Verbum para la Iglesia y para nuestra sociedad, para nuestro mundo. Pues un espíritu nuevo en la Iglesia. Me gustaría recordar también una declaración de ciertos papas del siglo XVIII, del siglo XIX, que coincidían, rozarían viendo hoy día pues, esas intervenciones, ¿no? Precisamente por el miedo que se tenía a la misma escritura y que producía ese divorcio entre la vida cristiana y su fuente, que realmente es la escritura. Os voy a leer a ver si lo encuentro aquí. Ese texto del Papa, vamos a recordar, sí, del Papa Clemente XI, en el año 1711, donde condena la siguiente afirmación que dice: la lectura de la Sagrada Escritura es para todos. El Papa señala y condena dicha afirmación. O el Pío VII, en 1816, también obliga a un obispo de Bielorrusia, Stanislas de Moyele, que había recomendado a todos la lectura de la Biblia, y le hace que se retrate y que diga que esa recomendación solo se refiere para los clérigos o para aquellos que tienen conocimientos bíblicos. Por eso nos damos cuenta de ese espíritu nuevo que significa la ley Verbum. Y el lenguaje nuevo de la ley Verbum, que va marcadamente típico, que se va a marcar también en los estudios teológicos. O la abundante oferta de textos bíblicos presentes en la liturgia, la división de 3 ciclos A, B y C, pues se debe también, lo debemos al Concilio Vaticano II. O la revelación profunda también de la catequesis y la importancia que tiene la experiencia y la historia de la salvación. Aquí os presento el cuadro de abajo, esa tabla, esa tomada del catecismo esta es nuestra fe, que prácticamente es una historia de la salvación excelente. Una historia sintetizada en 5 o 7 páginas, toda la historia de la salvación de forma con un lenguaje tan bíblico y donde uno capta realmente el contenido mismo de la Biblia, que está retomado en la presentación que se está haciendo estos días de este catecismo de abusos de la Conferencia Episcopal, titulado Buscad al Señor. También la multiplicación de traducciones de la Biblia en lengua castellana, y aquí hemos de decir que la gran novedad también suscitada por el Vaticano II y más en concreto por la ley Verbum, que señala y hace esfuerzos para que se produzcan traducciones de la Biblia que sean interconfesionales. Y como hoy también dirá el cardenal Bea, jesuita, un gran impulsor de la ley Verbum y de todo lo referente con el diálogo ecuménico interreligioso, que dirá que precisamente esta afirmación de hacer traducciones con otras confesiones y especialmente con el mundo protestante, dice que es una de las grandes novedades y avances y signos de los tiempos, que era el cardenal Bea. Y por eso que en 1968 se van a publicar conjuntamente por Sociedades Espíritas Unidas y el Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos un documento sobre normas para la cooperación interconfesional en la traducción de la Biblia. Ya vamos terminando, y aquí nos presento como fruto de estos encuentros de sociedades bíblicas unidas y el mundo católico, pues este comentario del Nuevo Testamento que se establece el texto que sirve de base para los estudios de los exegetas y también para todos aquellos que se quieran acercar al mundo bíblico y penetrar en el significado y en la lectura más profunda de los textos bíblicos, concretamente
y también una gran obra como consecuencia de estos intentos de traducciones ecuménicas que tenemos la Biblia interconfesional que se publicó en el año 1978. También el nacimiento de la Asociación Bíblica Española, pues detrás está la Ley Verbum, o el surgimiento de la Federación Bíblica Católica, que lo que buscaba era implementar la Ley Verbum, o la multiplicación de grupos bíblicos, el paso de la lección divina de los monasterios va a pasar a la vida parroquial y a las agrupaciones locales, y por eso que prácticamente hoy en todas las parroquias hay escuelas de los evangelios o amigos de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, la gran esfuerzo que se está haciendo Verbo Divino, precisamente para acercar la Biblia, texto bíblico, a los laicos, a las parroquias, a los grupos bíblicos, todas sus publicaciones, siguiendo este método fundamentalmente de la lección divina, o también como esta obra de José Antonio Paola, Grupos de Jesús, ha dado origen a tantos grupos en las parroquias que lo que confrontan su vida precisamente es a la luz de los textos de la Escritura. Lo que se pretende es una renovación siguiendo este espíritu del Concilio Vaticano II, tanto a nivel personal como a nivel comunitario, teniendo como fuente inspiradora la palabra de Dios contenida en la Escritura. Otro gran fruto fue la celebración en Salamanca del Congreso de Teología a los 50 años del Concilio Vaticano II, que dio lugar a esta publicación del Concilio Vaticano II, una perspectiva teológica, muy interesante este libro para descubrir la importancia y trascendencia del Concilio Vaticano II. Y ya para terminar, pues también dos importantes documentos, ya hemos señalado la Pontificia Comisión Bíblica, que detrás está la Ley Verbum, y lo que busca es implementar esa Ley Verbum en la vida de la Iglesia, de interpretación de la Biblia en la Iglesia y el pueblo judío y sus escrituras sagradas en la Biblia cristiana, donde se recoge claramente esa validez perenne del Antiguo Testamento, y sobre todo se esfuerza por establecer ese diálogo entre los estudios bíblicos católicos también con el mundo y el estudio hebreo. Y por supuesto también la exhortación apostólica o sinodal Verbum Domini. Y por último señalar también la institución del dominio de la palabra de Dios por el Papa Francisco, que se celebra cada año el tercer domingo del tiempo ordinario. Todos estos y más que no menciono, pues son fruto de la ejecución del Vaticano II de ley. Pues sin más, no quiero quitar de paso a los 5 minutos, pero bueno, dejamos al compañero José Luis para que las preguntas tienen lugar, ¿no? Después de esa retorno, sin más. No sé si hay un intermedio o es seguido ahora. Pues Manuel, no sé si es al intermedio o es después. Estamos un poquito ahora. Y luego la segunda ponencia y eso.